La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido la muerte, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este Viernes Santo. Es el día donde celebramos que Cristo ha muerto, ha dado la vida en rescate nuestro. Fíjense bien, la gente dice, Cristo murió por nuestros pecados. A mí no me gusta mucho eso porque nos quedamos así como muy cortos en esa frase. Cristo murió para liberarnos de nuestros pecados, que es muy diferente, ¿no? Para rescatarnos de nuestros pecados, para eso. Y ahora nos toca a nosotros dar ese paso de la muerte, del pecado a la vida. Fíjense bien, porque ya lo hemos hablado en otros momentos, que en la Biblia el morir físico, biológico que todos vamos a tener, es dormir. ¿Se recuerda cuando Cristo trajo a la vida a Lázaro? Dijo, Lázaro está dormido. Los discípulos le dijeron, bueno, si está dormido, pues quiere decir que se sanó. Y dice Jesús, no, murió. Entonces, para la Biblia, el morir físico, biológico, el morir que vamos a tener todos algún día, ese es dormir, porque despertaremos un día en la resurrección. ¿A qué le llama entonces muerte en la Biblia? Al pecado, que nos lleva a la condenación eterna. La muerte es condenación eterna, desde el punto de vista bíblico, ¿no? Siempre decimos, tal persona murió, porque no vamos a decir tal persona durmió. Siempre vamos a decir, tal persona murió, está bien. Pero comprendiendo esa situación, que el morir, en cuanto a la Biblia, es la condenación eterna. Y eso es producto del pecado. Cuando no hay un arrepentimiento sincero, cuando no nos arrepentimos del pecado que podemos cometer, eso nos orilla a la muerte eterna. Queremos nosotros la muerte, por eso el Señor dice, presento delante de ti la vida o la muerte, el bien o el mal. ¿Qué decides? ¿Qué tomas? ¿Qué tomamos? ¿El bien o el mal? ¿La vida o la muerte eterna? ¿Qué queremos? Después nos tocaría estar como el rico allá pidiendo clemencia en el infierno. ¿Se recuerdan? El rico que se le conoce Pulón, el que banqueteaba, y con Lázaro, la parábola. Está gritando el rico, Padre Abraham, manda a Lázaro. Y todo por no arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso necesitamos este viernes poder morir a nuestros pecados. Necesitamos llorar nuestros pecados. No podemos acostumbrarnos a ello. No podemos acostumbrarnos a una vida de pecado porque eso nos lleva a la muerte eterna. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Quiero yo eso para mi vida? Pues es necesario ahora, Viernes Santo, reflexionar en este punto. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Es la vida en Cristo? ¿La vida eterna? Pues bueno, por eso entonces nos vamos a acercar a esta experiencia de fe, la lectura orante de la palabra de Dios en este viernes. Vamos a hacer ahora la oración al Espíritu Santo. Luego vamos a acercarnos al texto. El evangelio que vamos a tomar es la Pasión según San Juan. Ya leímos el domingo recién pasado, Domingo de Ramos, el Domingo de la Pasión, leímos el texto de la Pasión según San Mateo, porque es el ciclo en el que estamos. Ahora no es por ciclo, ahora siempre, cada Viernes Santo, se lee la Pasión según San Juan. Y cada vez vamos a encontrar algo nuevo. Recuerden que esto es inspiración del Espíritu Santo. Por eso pongámonos en sus manos, hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Te pedimos que fluyas en nuestro interior para comprender tu voluntad. Abre nuestra mente para que esta palabra que vamos a proclamar el día de hoy quede resonando en nuestro interior. Abre nuestros labios, como siempre te lo decimos, Espíritu Santo, para proclamar la buena nueva de salvación. Y sobre todo, abre nuestros corazones para vivirla. Que sea una palabra que quede resonando en nuestro interior. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra, para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de ella. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos al texto. Tomemos entonces nuestra Biblia y nos acercamos al Evangelio de San Juan. Vamos a la primera parte de nuestra lectura divina. El texto que vamos a tomar, ya les dije entonces, es la Pasión de Jesucristo según San Juan. Ahí está tomado el texto. El Evangelio según San Juan,
Y entonces, fíjense bien, los capítulos 18 del 1 hasta llegar al capítulo 19, o sea, prácticamente todo el capítulo 18, iniciaremos en el capítulo 19 hasta el versículo 42. Fíjense bien, casi prácticamente igual que hicimos el domingo recién pasado, vamos a leer dos capítulos, el capítulo 18 y el capítulo 19 del evangelista San Juan en este caso. Vamos a leerlo completo. Fíjense bien, en las liturgias, hoy recuerden que no hay misa, hoy es liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra se proclama este evangelio y hay muchos que les da por pereza sentarse. Tratemos de hacer un pequeño sacrificio de amor, de estar de pie escuchando este texto. Llegará un momento donde nos pedirán que nos pongamos de rodillas, que es cuando Cristo muere, hacerlo con amor. El poder colocarnos de rodillas al estar escuchando la proclamación de este evangelio en las celebraciones litúrgicas, hagámoslo con amor. Colocarnos de rodilla para decir que realmente Cristo ha muerto, pero que nosotros queremos morir, como ya lo dijimos, al pecado. Bueno, acerquémonos al texto porque es un poco extenso, son dos capítulos. Evangelio según San Juan, recuerden, capítulo 18 del 1, versículo 1, llegaremos hasta el capítulo 19, luego del 19 seguimos leyendo hasta el versículo 42. Lo va a escribir San Juan 18,1-19, 42. No es que va a leer del 1 al 19, no, son capítulos. Capítulo 18, del versículo 1 al capítulo 19, seguimos leyendo capítulo 19 hasta el versículo 42. Así es, ¿no? No es que va a leer del 1 al versículo 1 al 19, versículo 19, no, todo el capítulo. Bueno, vamos entonces a escuchar la proclamación. Aquí lo hacemos también como se hace en las celebraciones litúrgicas. Nos acompañan dos hermanos para leer este texto y comprenderlo mejor, así como se hace en la liturgia de la palabra ahora a las 3 de la tarde. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro.
La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado. Ellos lo saben y saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Con que tú eres rey. Jesús le contestó, Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encontré en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encontré en él ninguna culpa. Salió pues Jesús,
llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería Jesús, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarrón lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según acostumbraban enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto había un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, ya hemos leído el texto. Fíjense bien que no encontramos a Jesús en la última cena, como ya veníamos acostumbrados a escucharlo durante estos días. Ya ayer celebramos la cena del Señor, ya hoy el texto comienza cuando van a apresar a Jesús. Se recuerda que el Evangelio de Mateo sí nos presentó a Jesús diciendo: vayan a la casa de fulano a decirle: el maestro quiere celebrar la Pascua en tu casa, y celebra la Pascua con ellos. Y dice él: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero ya aquí, hoy Viernes Santo, ayer celebramos ya entonces la cena del Señor. Y se recuerdan que nos hemos quedado sin la bendición, porque se dará una bendición solemne al finalizar la vigilia pascual. Por lo tanto, estamos en una sola celebración. El tríodo pascual es uno solo, un solo día, de gozo, de experiencia de amor, comenzando con la Eucaristía, del lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, del orden sacerdotal. Lo hemos hecho ayer jueves, se quedó desnudo el altar, se quitó todo lo del altar, estamos en esa espera, estamos hoy viernes igual en ese silencio, en esa espera. Vamos a entrar, entramos a la celebración sin el saludo trinitario. Tenemos los 3 momentos, los momentos claves de esta celebración. Luego vamos a pasar al final, después de la comunión, a irnos, a retirarnos de la celebración sin la bendición, y comenzaremos mañana el lucernario sin iniciar con el saludo trinitario, sino que comienza la celebración y terminaremos esta celebración con la bendición solemne, y se nos dirá que podemos ir en paz después de esa bendición que se nos va a dar. O sea que tenemos que participar de todas las celebraciones, desde ayer, hoy y mañana. O sea, no podemos quedarnos cortos en esa celebración. No se puede cortar la celebración. No es que ya participé del Vía Crucis, bueno, ya terminó todo, Viernes Santo, ya terminó la Semana Santa, pues ahora a disfrutar y a pasear y a lo demás. No,
Tenemos que vivir toda la celebración desde el jueves, viernes y sábado, con la vigilia de Pascua. Porque si no, entonces, como les decía al inicio, vamos a quedarnos con la muerte. Y se recuerdan el lunes, decíamos la fragancia, el nardo en el Cantar de los Cantares es el aroma, o eso el perfume del amor. Así lo ve en el Cantar de los Cantares, el nardo, esa fragancia del amor hermoso. Tenemos que tener esa fragancia y hacia ahí tenemos que mirar y no tener hedor a la muerte, hedor al pecado que el mundo nos esclaviza o que nos presenta el mundo. Necesitamos acercarnos a la misericordia de Dios, morir hoy al pecado. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día donde tenemos que decirle al Señor, mira Señor, ya no quiero seguir en este pecado dándote la espalda. Recuerde que una definición de pecado es darle la espalda al Señor. Pues bien, hoy es el día para decirle, Señor, ya no quiero estar de espaldas a tu misericordia. Ya no quiero darle la espalda a tu amor. Recuerden que Dios está siempre con los brazos abiertos. Desde que ha nacido, lo tenemos en el pesebre, está con los bracitos abiertos el niño. Y si uno le pregunta al niño Jesús, ¿cuánto me amas? Pues nos va a responder con los brazos abiertos, mucho. Luego pasamos en toda la vida de Jesús, si le preguntamos al crucificado cuánto nos ama, pues lo mismo nos va a decir con los brazos abiertos en la cruz, te amo mucho. Sigamos más adelante. Veamos las imágenes del resucitado, ¿cómo está? Con los brazos abiertos. Preguntémosle al resucitado cuánto nos amas y nos va a responder lo mismo, te amo mucho. Por lo tanto, esa experiencia de amor es para nosotros. No podemos seguir con los brazos cruzados, no podemos seguir de espaldas a la misericordia de Dios cuando Dios está esperándonos con los brazos abiertos. O, como la parábola del hijo pródigo, que el padre espera con los brazos abiertos a su hijo. Aunque venía harapiento, sucio, maloliente, lo recibe y dice la parábola que lo llenó de besos, a pesar de cómo venía, lo llenó de besos y de abrazos. Eso es lo que quiere hacer el Señor hoy, no mañana. No tendremos un mañana. Hoy es el día para acercarnos a la misericordia de Dios, al amor de Dios que es infinito para cada uno de nosotros. Pues bien, vamos viendo algunos puntos de este texto. Fíjense bien, vamos a fijarnos primero en las palabras de Jesús. Miren, primero apresan a Jesús y lo ataron, dice el texto, para vernos en los títulos, ¿no? Llega entonces Judas, que ya lo leímos en esa semana, había entrado en él el enemigo y había entrado en la división, hacer piedra de tropiezo, como lo escuchamos en esa semana, y ha decidido vender al maestro. Ha quedado con las autoridades de venderlo por unas monedas de plata. Luego entonces pregunta a Jesús, ¿a quién buscan? Y esa frase la repite 2 veces y es clave para cada uno de nosotros. El Señor te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿qué buscas? Ya vamos a responder en la segunda parte, ¿qué buscamos? Pero bien, dice él entonces, ¿qué buscan a las autoridades? Ellos le dicen a Jesús el Nazareno, él dice, yo soy. ¿Y qué hacen ellos? Dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, bueno, ¿qué buscan? O sea, la potencia de la voz de Jesús tuvo que haber sido espectacular. Yo eso siempre lo he dicho. Y lo sigue siendo en el silencio de nuestro corazón. Cuando llamó a los apóstoles y les dijo, síganme, estos fueron capaces de dejarlo todo. Y yo siempre les he dicho a ustedes, miren, podemos caminar por las calles del centro de Tegucigalpa o de su colonia y que alguien les diga así desconocido, sígame, lo vamos a quedar viendo de pie a cabeza y vamos a salir corriendo hacia el lado contrario, porque nadie va a seguir a alguien que no conoce. Pero en el caso de Jesús, ese sígueme tuvo que haber retumbado en los oídos y en el corazón de los apóstoles que lo dejaron todo. Pedro dejó su trabajo, Andrés, Santiago, Juan, también Mateo y en fin, cada uno de ellos lo dejaron todo al escuchar las palabras de Jesús. ¿Cómo tenía esa potencia de voz que podía hablar, se recuerdan, en el Sermón de la Montaña, con esa capacidad para que lo escuchara tanta gente? O sea, la potencia de la voz de Jesús, esa potencia que hace falta hoy día, hablar con potencia, ¿no? Hablar con autoridad. Y es más, la gente al principio de su vida pública lo admiraba porque hablaba con autoridad, y no, dice el texto, no como los escribas y fariseos. O sea, la voz de Jesús era potente, y repito, sigue siendo potente, lamentablemente no la estamos escuchando.
que también sería un punto clave hoy, en este Viernes Santo, poder escuchar la voz del Señor. Saber escuchar esa voz potente. Fíjense bien que dice que retrocedieron cuando Jesús dice, yo soy, que es el nombre de Dios, yo soy, retroceden ante ese yo soy y cayeron a tierra. Jesús les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos vuelven a decir a Jesús de Nazaret y les vuelve a decir, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan, ¿no? Porque era Él. Y así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno, se recuerdan la oración que Él hace, de los que me diste. Entonces Simón Pedro toma la espada y corta la oreja de uno de ellos. Pero bien, entonces, ¿qué buscas? ¿Qué buscan? Pregunta Jesús. Ya eso nos debe servir para nuestra meditación. ¿Qué buscas? ¿Qué busco en Jesús? Bueno, y entonces, ese punto ahí, repito, fijémonos en esas palabras y lo que dice el Evangelio, ¿no? Retroceden y caen en tierra. La potencia de la voz de Jesús. Esa potencia que también sigue utilizando para cada uno de nosotros. Lamentablemente nos hemos vuelto sordos para escuchar la voz del Señor, porque hay mucho ruido alrededor, porque hay muchas voces disonantes, muchas voces que aturden. Necesitamos guardar silencio. Por eso, si se fijan, hoy es un silencio. Y así comenzará la celebración litúrgica. No hay cantos, no hay muchos cantos. Entra en silencio la liturgia, algunos cantos quizá para acompañar los improperios, para la adoración de la cruz, está el momento de la comunión, quizá algún canto, pero todo en silencio. Lo importante aquí será el silencio, porque estamos en esa espera, ¿no? Tener un silencio interior para escuchar la voz del Señor, que habla nuevamente a nuestros corazones. Muy bien, Jesús, que le dice a Pedro, mete la espada, no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre, haciendo su voluntad. Recuerdan en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, ya lo habíamos hablado también. Pues bien, sigue entonces, llevaron a Jesús ante Anás y viene el interrogatorio que van a hacer. Un juicio que sabemos, pues no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? O sea, un juicio que está mal hecho. Y en cuestiones jurídicas voy a tratar este caso, ¿no? Porque es algo que llama mucho la atención. No lo vamos a hacer aquí porque pues no es el tema, ¿no? Pero los biblistas o los expertos en la materia pues pueden hablar sobre este punto. Aquí recuerden que lo que buscamos es sacar unos puntos en común para ponerlo a la interpretación de nuestra vida. Muy bien, entonces lo llevan y le preguntan a él sobre quién es. Luego, yo he hablado, dice él abiertamente, como una justificación ante las acusaciones. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. El Señor no anda por las ramas ni escondidas, ¿no? Siempre lo dijo todo con claridad. Interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Vuelve el tema del saber escuchar. Y esto es fundamental en nuestra fe, ¿no? Poder escuchar la voz del Señor. Y dice entonces, viene uno y le pega una bofetada a Jesús. Y dice él, si he faltado al hablar, demuestren que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Se recuerda que él ya había dicho antes que cuando te peguen una mejilla, pon la otra. Pero no era para el hecho de dejarse golpear. Porque aquí algunos dirán, bueno, pero es que Jesús dijo que había que poner la mejilla y entonces aguanta. No es de aguantar por aguantar. Jesús dice aquí, no, si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿No? Hace el reclamo. Y cualquiera diría, bueno, ¿y por qué no se quedó callado Jesús? Si él dijo que pusiera la otra mejilla. No, es que no se refiere a dejarse golpear, a no pleitear, decía aquel texto, ¿no? Que lo estamos leyendo en este año de Mateo. No pleitear, no busques pleito. Si alguien viene contra ti y quiere golpearte, pues tú mejor retírate. Es que eso es lo que buscaba, ¿no? No busques pleito. Eso es lo que nos decía. Antes se dijo, mas yo te digo. Es no buscar pleitos. Por lo tanto, cuando dice él, ¿por qué me pegas? Con justa razón. Porque le dan una bofetada y no ha hablado nada malo. Él dice, he hablado abiertamente. Pregunten a aquellos que me han escuchado.
sin nada escondidas, dice él. Pues bien, y luego se da el diálogo entre Pedro y las personas que estaban alrededor. ¿No eres tú también uno de los discípulos? Y él dice, no lo soy. Ya le había dicho el Señor que lo iba a negar 3 veces. Habría que pensar en nuestra vida cuántas veces hemos negado al Señor. ¿Y cómo negarle? Decir, soy católico y no manifestar la fe. Muchas veces da pena, a la gente le da pena que le digan si es católico o no es católico, que le vean manifestando su fe. Y ahora no es para darnos pena, tenemos que manifestar públicamente nuestra fe. Si no, vamos a terminar como Pedro, diciendo, no lo conozco, no sé quién es. ¿Y qué hace Pedro después de esa negación? Lo escuchamos en el Evangelio de Mateo, dice el texto que lloró amargamente. Vuelvo al tema de llorar nuestros pecados. Pedro, sabiendo que ha negado a su maestro, llora amargamente. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos llorar por nuestros pecados. La tentación es acostumbrarnos a nuestra vida de pecado, acostumbrarnos a lo que hacemos y que ya no nos diga nada, a callar la conciencia a tal punto que ya pecar sea algo natural, algo normal. Debe dolernos el apartarnos del amor de Dios. Debe dolernos el corazón el haber fallado a la misericordia de Dios. Dice que Pedro, en el Evangelio de Mateo lo escuchamos, lloró amargamente. Hoy tiene que ser ese día para llorar nuestros pecados, hermanos. Yo les he dicho, miren, ante el Vía Crucis, yo no soy partidario mucho de esas dramatizaciones que se hacen. Está bien, porque hace que los jóvenes participen, hace que los jóvenes se involucren en esta Semana Santa con las dramatizaciones, pero siento yo que, y eso es mi pensar, obviamente, lo he manifestado en esta semana, que nos quedamos mucho en la dramatización, nos quedamos mucho en representar lo que Jesús hizo. Y eso el riesgo es mirar hacia el pasado y decir, pobrecito Jesús, sí, pero ¿y ahora? ¿Qué? ¿Qué sucede en nuestras vidas? Y hay quizá comunidades o parroquias donde dramatizan tanto la pasión del Señor que pareciera más bien que es una réplica de la película de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Y hacen todos, no, que eso no es la clave. La clave es que podamos llorar nosotros, que podamos morir nosotros, no que nos quedemos en un espectáculo. Porque entonces la gente termina diciendo, la abuelita siempre dice, ay, no le peguen tanto al Jesús, el que va representando la vida de Jesús. No le peguen tanto, pero que es pura obra de teatro. Y no se trata aquí de una obra de teatro, se trata de vivir una experiencia de fe. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para seguir profundizando en este texto. Sigamos en la línea de lo que venimos viendo algunos puntos, igual vamos a ir colocando en nuestra vida, porque esta segunda parte es lo que nos dice a nosotros, pero como es un texto extenso, pues vamos a viendo algunos puntos que se fueron dando en el juicio y en la muerte de Jesús para que nos ayude a nosotros. Bien, entonces dice, ante esto de Pedro, luego dice, ante los nuevos juicios que le hacen a Jesús, esto lo pregunta por tu cuenta ante Pilato, ¿no? ¿Esto lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Y empieza él a decirle, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Lo deja bien claro. Que él no viene a reinar aquí a este mundo, sino a que podamos comprender que el reino de Dios va más allá de un poder momentáneo, de un imperio momentáneo, de un presidente que solo son 4, 5, 6 años, dependiendo del país, que es una situación política. No es ese tipo de reinado de Jesús, ese reinado por excelencia, que es para la vida eterna, ¿no? Y entonces sigue con la discusión con Pilato. Tú lo has dicho, soy rey, yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Se pregunta a Pilato, ¿qué es la verdad? Muy bien. Luego viene ya el momento de la crucifixión, vuelven a molestar a Jesús diciendo, viva el rey de los judíos, y Jesús en la cruz entonces. Vuelve con el tema de Pilato, sigue el tema de no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado por lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor, que sabemos ya se refiere a Judas, y ya sabemos cómo termina Judas.
Jesús lo ponen en la cruz, le quitan sus vestiduras, le quitan toda su vestimenta que traía ya toda sangrienta. Fíjense bien, porque yo aquí siempre hago alusión a algo que a mí me ha fascinado desde que lo escuché y lo he meditado en esa línea. A los que crucificaban, los crucificaban desnudos, porque era la vergüenza pública. Aquel que ha estado en contra del imperio romano, pues que pase la vergüenza, y lo desnudaban. Era desnudo en la cruz, nada de que le ponían ahí ropa interior, no, desnudo en la cruz. Y entonces dice una meditación que me ha gustado muchísimo, que lo que nosotros vemos en las partes íntimas de Jesús, ese trapito blanco que vemos en los crucifijos, dice la tradición, que fue María que al ver a su hijo desnudo se quitó su manto y le puso eso en las partes íntimas de Jesús. Y ni los soldados pudieron quitárselo. Ese arranque de amor y que toda mamá, ahora que está junto conmigo meditando la palabra, me va a decir, tiene razón. Yo haría lo mismo por mi hijo si lo viera en esa situación. Yo haría lo mismo por mi hija si la viera en esa situación. Toda mamá lo haría. Todas las mamás viendo a sus hijos en una condición de esa naturaleza harían lo mismo. Son capaces de quitarse la camisa y ponérsela a sus hijos en la parte íntima, si quedaran en una condición de esa naturaleza. Por lo tanto, ese momento tuvo que haber sido un golpe de amor y un arranque de misericordia y de amor de la madre hacia su hijo, ¿no? Quitarse su manto y colocarlo. Lo que pasa es que muchas veces ponemos y pensamos la crucifixión como la cruz muy alta, ¿no? Tampoco es que le iban a poner allá altísima la cruz. Entonces dirían, ¿pero cómo alcanzó María? Pues no eran, imaginémonos que la crucifixión no era tanto, no moría tanto la persona por lo alto que la podían poner en una cruz, sino por la forma en la que lo ponían en la cruz, ¿no? Se asfixiaba la persona por la situación de estar ahí con los brazos extendidos y aguantando su peso solamente sobre las piernas, ¿no? Llegaba un momento que se cansaba y se asfixiaba la persona, y por eso moría, por la forma en que estaba, más el maltrato que Jesús había estado. Recuerden que Jesús muere antes de los ladrones. Le pegan el golpe a los ladrones en la rodilla y hacen que su cuerpo los asfixie por la forma en que está. Pero Jesús, por todo el maltrato que había vivido, por toda la forma en que lo habían tratado, pues ya iba agotado. Y por eso es que muere en la cruz antes de los ladrones. No le quiebran ningún hueso, como ya también estaba escrito en las Escrituras. Pues bien, y en ese arranque de amor de la madre, vamos a escuchar el testamento de amor más hermoso que Jesús nos puede dar. Aparte de dar la vida por nosotros y darnos vida en abundancia como testamento de amor, nos va a dar a su madre en la cruz. Va a decir, mujer, ahí está tu hijo. Y luego al hijo, ahí está tu madre. El testamento hermoso de amor de Dios para nosotros. Darnos a su madre, darnos a la mujer que estaba ahí en el momento de la concepción, la mujer que estuvo ahí en el momento de a venir al mundo, Dios, el Salvador del mundo, es la mujer que estuvo en la infancia de Jesús, en la edad juvenil, en la edad adulta, y en ese momento tan difícil y tan duro, ¿no?, de la cruz, es María, la madre del amor hermoso que se nos da como testamento de amor. Pobres de aquellos que no quieren recibir ese testamento, ¿no?, que se quedan a medias en el testamento. Todos cuando dan un testamento pues quieren todos los bienes, que sea testado, que sea heredado. En este caso tenemos que aceptar esa herencia de amor, ese testamento de amor que nos ha dejado el Salvador. Luego dice, tengo sed. ¿Sed de qué? Sed que vivamos esta experiencia de amor, sed de amor, como lo escuchamos en el domingo tercero del tiempo cuaresmal con la samaritana. Dame de beber ¿qué? Tu amor, tu misericordia, ven para aquí, porque yo te quiero dar agua viva. Y dice luego, todo está cumplido. Jesús muere en la cruz. Muy bien, queridos hermanos, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Jesús pregunta al inicio del Evangelio, ¿qué buscan? ¿A quién buscan? La pregunta, ¿no? ¿A quién buscan? Y Jesús te hace hoy la pregunta y me hace a mí la pregunta hoy, ¿a quién buscan? ¿Y cuál será nuestra respuesta?
¿A quién buscamos? ¿Nos buscamos a nosotros mismos? ¿Buscamos llenar nuestros vacíos con compensaciones falsas? ¿A quién buscamos? ¿A quién? ¿Es a Jesús? Si yo les pregunto en grupo o en masa, ¿a quién buscan? Me van a responder todos a Jesús. Pero a cada uno, el Señor nos pregunta, ¿a quién buscas tú? Y ahí la respuesta va a cambiar. Porque si somos conscientes de nuestra realidad, posiblemente no estamos buscando a Jesús. No estamos buscando a nosotros mismos, no estamos buscando o estamos buscando amores humanos, afectos, estamos buscando el dinero, estamos buscando el placer, estamos buscando el poder. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Es a Él? Eso sería la respuesta más hermosa, ¿no? Te busco a ti, Señor. Pero tiene que surgir esa respuesta desde un corazón arrepentido. Un corazón que ha sido capaz de hacer ese examen de conciencia y darse cuenta cómo estamos. Hoy, Viernes Santo, como ya les he dicho, es un día para llorar nuestros pecados. Es para reflexionar en cómo estamos. Qué bien que podamos hacer nuevamente el Vía Crucis. Fíjense bien, no solamente el Vía Crucis es en la mañana, lo podemos hacer en cualquier momento del día. Son 14 estaciones. Muchas veces preguntan las comunidades, ¿de dónde vamos a tomar la reflexión para el Vía Crucis? Y andamos buscando un librito, andamos buscando alguna copia donde esté el Vía Crucis. Es necesario hacer nuestro propio Vía Crucis. Es necesario analizar en nuestra vida cada una de las estaciones, sin estar buscando ahí un librito para hacer las meditaciones, cada uno en su interior, poder hacer las meditaciones. Podemos hacer ahora, ¿no? Con las 14 estaciones. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. ¿Cuántas veces le hemos condenado a Él en nuestras vidas? Por nuestras acciones, por nuestra conducta, le condenamos, le seguimos condenando a Jesús. Siguiendo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el juicio final, cada vez que no lo hicieron con uno de mis hermanos, no me lo hicieron a mí. Cuando no me dieron de beber, cuando no me dieron de comer, cuando no me dieron de vestir, cuando no me dieron hospedaje, cuando no me visitaron a la cárcel, cuando no me visitaron cuando estaba enfermo, en fin, cuando no lo hicieron, no lo hicieron a mí, no me lo hicieron a mí. ¿Y cuándo no lo hicimos? Bueno, ya lo sabemos. Por lo tanto, ¿cuántas veces condenamos a Jesús con nuestra conducta? Pensarlo, ¿no, Señor? ¿Cuántas veces te he condenado a muerte? ¿Cuántas veces he odiado a un hermano y sin saber o sabiéndolo, que al final tú estabas ahí, en ese hermano que he odiado, en ese hermano que le he deseado el mal, que he deseado que se muera? Estamos condenándote, Señor. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Jesús cargando la cruz pesada de nuestros pecados. No era un leño nada más, no era un pedazo de palo que Jesús cargaba. Eran nuestros pecados cargados en la cruz. ¿Cuántas veces nosotros no queremos cargar con nuestra cruz? ¿Cuántas veces nosotros queremos tirar nuestra cruz? ¿Cuántas veces nos resistimos a cargar la cruz? Hoy, Señor, el Señor nos enseña a cargar la cruz, a abrazar la cruz, porque toda cruz que se asume se redime. Si no abrazamos la cruz, difícilmente podremos resucitar. Necesitamos abrazar nuestra cruz para seguir adelante y poder morir al pecado y así resucitar. Cargar la cruz. El Señor nos enseña. Pero, ¿cuántas veces le hemos querido tirar nuestra cruz? Tercera estación, Jesús cae por primera vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido piedra de tropiezo para que otros caigan? ¿Cuántas veces nosotros hemos servido de estorbo para otros hermanos? Que otros caigan. Y es Jesús cayendo en ese hermano, en esa hermana. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído y no nos hemos querido levantar? Nos ha podido más el peso de nuestra vida y no hemos querido levantarnos, pensando que Dios no me va a perdonar, que Dios no me va a perdonar lo que he hecho. Nos quedamos ahí tirados. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Ya escuchamos el testamento. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y muchas veces le dejamos a un lado a la madre. Ese encuentro del amor hermoso de la madre con su hijo.
¿Cuántas veces nosotros no queremos abrazar el amor maternal de María que nos acompaña y le dejamos a un lado? Pero también, ¿cuántas madres sufren hoy día la muerte de sus hijos y somos indiferentes? Somos tan indiferentes y tan crueles. Y hoy día, con las tecnologías, con los avances tecnológicos y las redes sociales, nos volvemos crueles, diciendo muchas veces hasta un final feliz y nos alegramos por el mal de los demás. ¿Cuántas veces nos hemos alegrado? En vez de llorar el dolor de una madre, nos hemos alegrado ante la muerte de tal persona. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz. ¿Cuántas veces nosotros hemos ayudado a un hermano para cargar la cruz? ¿O somos indiferentes? Más bien le ponemos peso a la cruz de los hermanos. Muchas veces decimos, es que tengo que cargar una cruz tan pesada, pero muchas veces nos vemos que nosotros somos una cruz para los demás. Nos volvemos unas cruces pesadas y no ayudamos, sino que estorbamos en el camino de fe. Y es necesario poder ayudar al hermano a cargar la cruz. ¿Se recuerdan que Jesús dijo? Vengan a mí los que están cansados y agobiados, carguen con mi yugo, que mi yugo es suave y ese yugo se lleva con el amor. Seguimos meditando. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. ¿Cuántas veces el rostro sangriento del hermano lo hemos visto con indiferencia y no le hemos querido limpiar su dignidad, sino que al contrario le hemos ensuciado la dignidad del hermano? Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Volvemos al tema de las caídas. ¿Cuántas veces caemos y no queremos levantarnos y que botamos al hermano y no le ayudamos a levantarse? Octava estación, Jesús consuela a las mujeres. El consolad a mi pueblo, dice el Señor. Muchas veces somos tan secos en el corazón que nos cuesta tanto la consolación. O nos volvemos duros de corazón y no recibimos el consuelo, o somos indiferentes y no queremos consolar a los demás. También el punto de poder ayudar a los hermanos en el dolor, en el duelo, en el llanto. Seguimos meditando. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Vuelve el tema de la caída. ¿Cuántas veces el Señor nos pide que nos levantemos ante las caídas? Levántate, como le dijo al paralítico, toma tu camilla y anda. Levántate, no des lástima, ¿no? Levantarnos del peso del pecado. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Segunda estación, Jesús muere en la cruz. Fíjense bien, seguido lo digo porque es aquí unido todo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos despojado de la dignidad al hermano? ¿Cuántas veces hemos clavado en la cruz al hermano o no hemos querido clavar nuestros pecados, sino que queremos seguir en la vida de pecado? ¿Cuántas veces hemos abandonado nuestra fe y poder contemplar la muerte de Jesús, muriendo nosotros hoy al pecado para abrirnos a la gracia del Señor? Decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Y decimocuarta estación, Jesús es colocado en sepulcro. Sabemos que Él no se quedó en sepulcro, que ha resucitado. Pues bien, hay 14 estaciones que podemos ir meditando en nuestro interior. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. En esta tercera parte, queridos hermanos, es hacer la oración. Ya meditamos el texto, ya lo conocemos, es un texto de la Pasión, según San Juan. Hemos visto la primera parte, algunos puntos, igual seguimos en la segunda parte y hasta nos dio chance para meditar en las estaciones del Vía Crucis. Hagamos nuestro propio Vía Crucis. No nos quedemos solamente leyendo una reflexión, que es válido, ¿no? Porque ya quizás se hizo a nivel comunitario, a nivel familiar, pero cada uno haga su propio Vía Crucis. Meditemos cómo está nuestra vida. Si es necesario llorar, lloremos por nuestro pecado. No nos acostumbremos a nuestro pecado, queridos hermanos. Recuerden que Dios no nos llama por nuestro pecado, nos llama por nuestro nombre, pero quiere que estemos libres del pecado. Lloremos nuestro pecado, lloremos el haberle dado la espalda al Señor y abracémonos a la misericordia de Dios, al amor de Dios que es infinito para cada uno de nosotros. Hagamos la oración ahora. Si no te sale, yo voy a orar por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, te presento a estos hermanos, te presento mi vida, Señor. Hoy que meditamos en el silencio, que sepamos escucharte, Señor. Que no el ruido externo no nos robe la oportunidad de escucharte a ti, escuchar tus palabras. ¿A quién buscas? ¿A quién? Te buscamos a ti, Señor.
Como la sierva busca el agua, así te buscamos también nosotros. Hoy, Señor, nos sentimos vacíos. Nos sentimos, Señor, con el pecado que nos ha abrazado durante este año, aturdidos. Mas hoy, Señor, queremos caer en tierra y decirte nuevamente, te buscamos a ti, Jesús. Te buscamos a ti. Ya no queremos buscar compensaciones, ya no queremos buscar, Señor, afectos desordenados, ya no queremos buscar, Señor, en este mundo el dinero, el placer, el tener, en fin, tantas cosas que el mundo nos ofrece. No queremos eso, Señor. Te queremos a ti. Te queremos buscar a ti, Señor. Y buscándote, te queremos encontrar. Y al encontrarte, queremos que nos ayudes a poder morir al pecado para poder resucitar contigo. Te buscamos a ti, Señor. Te buscamos a ti. Y te queremos buscar en el silencio. Apártanos, Señor, del bullicio, de los cantos, del ruido. Y podamos escucharte solo a ti, Señor. Hablándonos al corazón. Como el discípulo amado, queremos apoyarnos en tu pecho de amor para escuchar tus latidos y diciéndonos que nos amas y que no tienes asco de nosotros, pero que quieres un cambio. Como se lo dijiste a la mujer encontrada en adulterio, yo tampoco te condeno, pero vete en paz y no peques más. Como se lo dijiste al paralítico, vete, tu fe te ha sanado, pero no peques más porque te puede suceder algo peor. Señor, hoy nos lo dices a nosotros. Te amo. No tengo asco de ti. No te rechazo, pero no peques más. Señor, esa invitación a vivir en santidad nos la haces hoy desde la cruz. Que hoy podamos morir al pecado, Señor. Tú conoces nuestras realidades. Tú conoces nuestra vida, Señor. Y sabes en qué te hemos fallado. ¿En qué te hemos fallado, Señor? Que esos improperios que escuchamos hoy en adoración de la cruz, vamos a comprenderlos. Muchas veces te decimos, ¿por qué me has abandonado? Mas no es que nos has abandonado, sino el pecado que nos ha hecho sentirnos vacíos. Y que en ese buscar llenar esos vacíos, Señor, la mente se nos nubla, el corazón se endurece y no te buscamos a ti, sino compensaciones del mundo. Que hoy podamos llenarnos de ti, Señor. Hoy venimos ante ti como la samaritana, sedientos de tu amor. Queremos buscarte a ti, Señor. Y encontrándote, queremos dar ese paso de morir al pecado para poder resucitar contigo. Haznos morir contigo, Señor, para poder resucitar contigo. Que no nos volvamos indiferentes, que no nos quedemos solamente en el espectáculo, que no nos quedemos solamente en una procesión, sino que podamos dar el paso de morir a nuestros pecados para resucitar contigo. En tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que nos ayude y nos acompañe en este día a poder reflexionar en nuestro corazón. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Ya tenemos mucho para reflexionar, para meditar. Acudir a las celebraciones en este día. Busquemos el silencio, por favor. Sé que participamos del Via Crucis, participamos de la liturgia de la tarde, participamos del Santo Entierro en las comunidades donde se tiene, pero busquemos no quedar solamente en estos momentos de celebración externa, sino también interna, que podamos vivir nuestro corazón. Si vas a la iglesia, ahí medita en tu corazón. Y en esta celebración de la adoración de la cruz, que es un bello momento en silencio, poder meditar. Son 10 oraciones que haremos, pero que cada oración también surja de nuestro corazón para consagrarnos y entregarnos a Dios. Meditemos, queridos hermanos, en nuestra vida, qué buscamos, y al buscar a Jesús,
y al encontrarlo, que sea esa experiencia de poder morir nosotros al pecado para poder resucitar con Él. Si es necesario llorar nuestros pecados, hagámoslo. No nos acostumbremos al pecado. No nos acostumbremos a la vida de la miseria, de la hediondez del pecado. Es mejor estar en la presencia del Señor que fuera de Él. Por lo tanto, es el momento ahora para consagrarnos al Señor y para entrar al gozo pascual resucitados. Vamos a vivir esta experiencia de fe, a vivir esta experiencia de amor, consagrados al Señor. Consagrémonos a Dios. Les deseo que este viernes sea de mucho provecho espiritual para cada uno de ustedes y para mí, que podamos morir al pecado para resucitar con Cristo. Bendiciones.